La Secretaría de Transparencia cuenta con canales para reportar posibles actos de corrupción. Si usted es funcionario público, contratista o trabajador, puede hacer su denuncia de forma rápida y segura. Ingrese a portal.paco.gov.co, haga clic en la opción denuncia y complete el formulario. Recuerde que podrá hacerlo a nombre propio o de manera anónima. En este portal también podrá consultar el presupuesto general de la Nación, algunos indicadores y acceder a información sobre la contratación pública en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La desaparición forzada es uno de los fenómenos de la violencia en Colombia que más ha afectado a las víctimas del conflicto. La desaparición forzada es el peor de todos los crímenes que pueda sufrir el ser humano. Atenta contra la dignidad, contra la justicia, contra la libertad, desintegra a las familias. Hay familias desintegradas. Cuando el desaparecido es el jefe de hogar, los hogares se desintegran. Cuando el muchacho o la muchacha desaparecida es hija única o hijo único, cuando es esposa, cuando es mamá, cuando es el jefe, cuando quien sostiene la familia es desaparecido, se desintegra totalmente. El daño emocional, el daño económico, el daño mental, el daño material, diaria, es un dolor interminable, es un dolor que no acaba, es un dolor que solo termina cuando la persona es encontrada, así sea muerta, y el cuerpo se ha devuelto a sus seres queridos. Que nos volvió seres humanos resilientes, la necesidad de desarrollar esa capacidad de sobreponernos a esos sucesos fatídicos que nos venían sucediendo, hacerlo literal, como la esponja cuando se llena de agua y hay que comprimirla y queda igual. Así nos tocaba hacerlo, llorar nuestros muertos, pero levantarnos al otro día con la frente en alto a seguir acompañando a los que aún quedaban vivos. La resiliencia hemos considerado que la aplicamos a través de desarrollar la plena conciencia de que solo el amor nos puede sacar de este atolladero, que no nos podemos olvidar que somos la luz de muchos que aún viven en la oscuridad por desconocimiento, por ignorancia, por interés, por lo que sea, pero que creen que el poder y el tener todavía se siguen pudiendo aplastar el ser, que nos dan cuenta que todos somos sujetos con derecho a tener derechos, que nos olvidamos que este planeta Tierra tenemos un deber de cuidarlo entre todos, como dice el Papa Francisco. La casa común nos pertenece a todos, pero también es responsabilidad de todos. En ese paquete de resiliencia también están las semillas. ¿Qué tipo de semilla estoy siendo para los demás? Y sobre todo el alpiste, es que los pajaritos son unos seres hermosos que vinieron a enseñarnos. Cuando uno se levanta ellos ya están cantando y no tienen ni memoria USB, no tienen maleta, no tienen cuenta bancaria, ni siquiera una muda de ropa. Y hasta ahora los ve uno limpiecitos, sin ninguno remendado. Sabes que me fui 2 años a vivir a Medellín, pero no vivía, sobrevivía y les dejaba a los 2 hijos y al esposo allá comida en la nevera para 4 o 5 días o una semana y me volaba y lo llamaba cuando ya venía en el camino. No me esperen que me fui para San Carlos, porque acá había dejado a mi madre con otras 2 hijas y estaban sucediendo demasiadas cosas y mi madre se infarta, entonces las 2 hijas quedan solas, una de ellas la que me desaparecieron. Entonces yo vivía jugando a la gallina ciega, corra para allá y corra para acá. Fue tanto que en diciembre del 2000, cuando se iba a hacer el aniversario de la muerte de mi madre, mi marido dijo, no, me cansé de comerme las uñas, de quedarme aquí. Llame a tu hermano para que nos lleve otra vez a San Carlos, porque con vos no se puede, vámonos para San Carlos otra vez. Efectivamente, mi hermano me trae, a mi hija la secuestran en el 2001 y a mi hermano lo desaparecen también en el 2002, 8 días después de desaparecida mi hija. Ese que me movía en su camión para arriba y para abajo, también la guerra se nos los tragó. Ese torbellino inmenso que es la guerra,
lo desapareció. Yo creo que era lo que había que hacer, porque imagínense que yo en Medellín, yo soy una persona muy sana, he visitado las clínicas por una cirugía de desprendimiento de retina y por los partos, y mientras estuve en Medellín 2 años, tuve que ir 2 veces hospitalizada y hasta plaquetas me colocaron, porque sin son ni ton aparecía consumida por la anemia, la tristeza, la angustia, yo me sentía que estaba incomunicada, porque la familia, los paisanos, los amigos aquí estaban sufriendo lo indescriptible y uno estaba ya en otras condiciones. Entonces yo creo que pasó lo que tenía que pasar, venirme y pues sí, muy triste, 2 de mis hijos ya no están con nosotros porque el niño también me lo asesinaron, pero bueno, hemos tenido la capacidad y la posibilidad de usar nuestras manos como extensiones del alma para abrazar y acompañar a otros que también necesitan de la misericordia de los que quedamos. Es que cuando se dan todos estos sucesos en la familia, muchos sucesos que no viene al caso narrarlo, una hija que era licenciada termina consumida por un cáncer, le dan 20 días de vida. Entonces yo todas las tardes me siento al frente de un altarcito que tenía mi marido ahí, que también murió ya va a ser 10 años, y yo le decía al Zarco, bueno Zarco, negociemos, vuelva de serio, cambie ya de familia, ¿usted para qué va a llevar otra de las mías para el lado suyo cuando tiene 3 hijos? Ella tenía una niña de 13 años, otra de 10 y un bebé de 10 meses. Zarco, mira, me levanté huérfana, la hija mayor es huérfana, tengo esta nieta huérfana, ¿para qué me vas a dejar más huérfana? Negociemos, déjamela aquí, que levante sus hijos, que le sirva al mundo y yo me pongo a tu disposición para seguirte sirviendo, para que haya muchos que puedan decir gracias a Dios. Como él tampoco tiene memoria USB, ni tiene granero, ni ahorra nada, entonces esas bendiciones se devuelven. Esa es mi tarea. Cometí un error, claro, y muchos, pero dentro de esos no le puse plazo, ni le dije que me lo hiciera fácil. Imagínate, hasta los de mi papá. Yo vi asesinar a mi padre cuando apenas era una niña que no tenía ni 4 años. Lo decapitaron, la violencia bipartidista. Y entrada ya, pasados los años, yo lo fui a buscar, supe de él y me fui con una intención de hacerle daño, de hacerle igual o peor que lo que nos habían hecho. Pero llegué y me encontré, no un hombre, una piltrafa humana y unos niños que no merecían estar viviendo lo que estaban viviendo. Decidí, por el contrario, acompañarlos, servirles, curar a ese señor, ayudarle a arreglar esa casa que se le caía, y con eso supuestamente le estaba sirviendo a ellos, no, me estaba sirviendo yo. Sané y aprendí para la vida. El Señor me dio una lección grandísima que ninguna universidad se le enseña a uno. Cuando él se dio cuenta quién era, que era la hija de una de las personas que él había asesinado, él no tuvo la capacidad de volverme a mirar a los ojos. Su cabeza se le cayó y jamás me volvió a mirar, ni me volvió a hablar. Entonces él me enseñó que la culpa pesa mucho más que el dolor. Entonces yo si no perdono, empiezo a realizar acciones, a dar palos de ciego, acciones que me llevarían a ser culpable de determinados hechos, y no todos somos culpables de lo que pasó. Lo que sí nos debemos asumir es absolutamente responsables de lo que pase al día siguiente. Entonces me asumo responsable de prepararme para el perdón, de invitar a la gente que perdone para que se sane y pueda seguir su vida tranquilamente, porque aquel que te generó la ofensa ni siquiera se da cuenta que te estás muriendo tomando veneno del que él quiere que tú tomes. Entonces, si aprendemos a perdonar, seguro que tendremos mejor salud mental y sin lugar a dudas vamos restándole caldo de cultivo a esos nuevos conflictos que se puedan generar. En la memoria de Pastora, los recuerdos de las víctimas de desaparición forzada están vivos. Este es todo un trabajo fotográfico de Jesús Abad Colorado, quien documenta el testigo. Él se dio en la tarea de donarnos este material que acompañó el libro de memorias del Éxodo, que tuvo su lanzamiento en el año 2011, donde se recopila la historia de San Carlos. En el caso de esta familia, el papá, este señor que representaba aquí en la fotico, se enferma y es traído por la hija al hospital en busca de atención médica, pero desafortunadamente un grupo de actores armados entran al hospital, lo sacan y lo desaparecen.
el médico William denuncia, llama al comando, denuncia lo que acaba de pasar, que se le roban un paciente y eso lo lleva a ser acreedor de una cantidad de amenazas, se le saca custodiado, bueno, de tal manera que minimizar pues como el riesgo, pero no sirvió de nada, pues averiguaron su dirección en Medellín y hasta allá fueron y lo asesinaron en el comedor de su casa. Llegaron y tocaron la puerta y le generaron impacto. Gloria es una mujer campesina, mamá de 4 niños, que por cualquier razón, una relación amorosa, cualquier situación era válida para que los actores armados la declararan objetivo militar. Y no solo objetivo militar, pues de asesinarlas, porque de aquí nadie sale vivo, ¿no? Pues normal, la muerte tiene que llegar. Pero es que la muerte está pasada por esa negativa de poderlo recoger la familia y no la desaparecieron. Entonces quedan estos niños en la orfandad más profunda a cargo de una abuela, una señora anciana y unos niños que no tienen ni quien trabaje para ellos, ni quien haga valer sus derechos. Nos dedicamos como en esas búsquedas, tanto de ella como de otras mujeres, Marjorie y mi hija Sandra, que supuestamente estaban en esa misma zona de la vereda La Holanda, y logramos recuperar ese cuerpo que se le puede devolver dignamente y poder ir avanzando con ese restablecimiento de derechos de la familia, al menos tener la capacidad de nombrar lo innombrable y que al menos queden al nivel de las personas que son asesinadas, porque ya tienen un documento como acreditar la no existencia en este plano terrenal. Para el gobierno, es una prioridad esclarecer los casos para que la paz también llegue a los corazones de las familias. El gobierno nacional decidió, dando un paso muy importante en la búsqueda, configurar la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Esta es una apuesta de Estado para dar respuestas oportunas y dar respuestas integrales, de tal manera que en el artículo 198 del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, se estableció la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Con la decisión del presidente Petro de crear un sistema nacional, la idea es que todas estas instituciones se junten, se articulen, se coordinen para que la labor de búsqueda sea eficaz y no recaiga sobre una o otras. El universo de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado nos habla de alrededor de 104.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, incluyendo víctimas de desaparición forzada y personas desaparecidas en el marco del reclutamiento forzado, excombatientes o víctimas de secuestro que nunca regresaron a sus hogares. Esto pues es un drama social, el impacto y las afectaciones sobre las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son muy graves, son persistentes en el tiempo. Tal vez nunca vamos a enterarnos del número real de personas desaparecidas de manera forzada, porque por ejemplo las autodefensas arrojaban los cuerpos de las personas asesinadas al río Catatumbo. Ocurría lo mismo en el río Sardinata, en el río Tibú. Esos cuerpos y esas personas nadie va a saber quiénes eran, no tenemos los nombres, no hay registros de ellos, pero en las cifras oficiales de la unidad de víctimas, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, de la misma fiscalía, hay alrededor de 6.500 casos que han sido denunciados ante las autoridades de personas que fueron desaparecidas de manera forzada por grupos armados colombianos en todo el departamento norte de Santander. Son muchos los desaparecidos. San Carlos tiene un subregistro de 837, de ellos hemos descontado muy pocos en esa cifra. Y por ejemplo en esta casa donde estamos, que fue un comando paramilitar donde sucedieron todos los horrores de la guerra, solo se ha encontrado un cuerpo de los que fueron acá asesinados, que es el cuerpo de la niña Lady Johanna Cano Mesa, que inclusive ni siquiera se encontró acá en este espacio, había sido trasladado ya al solar de enseguida en aras de seguirlo ocultando, porque no les bastó con ocultarlo de momento, sino que los trasladaban despacio para que nunca se les encontrara, pero no contaban con que iban
que iban a desarrollar en nosotros esa capacidad y ese ahínco de no renunciar a esa tarea de poder despedir con dignidad a nuestros seres queridos, en ese adiós que es necesario para poder cerrar esa neurona que empieza a girar cuando engendramos un ser querido. Las víctimas de desaparición, en particular de la desaparición forzada, que están en los ríos o que fueron víctimas en hornos crematorios o en lagos donde había animales peligrosos, tiene una realidad, y es que muy posiblemente no los vamos a encontrar. Pero eso no significa que el Estado no deba persistir en la búsqueda de estas personas y que se adelanten todas las acciones necesarias para contribuir al alivio del sufrimiento de sus familiares o de las personas que buscan. La solidaridad es la mejor aliada para enfrentar el dolor de un familiar desaparecido, y son diversas las organizaciones que trabajan para apoyar a estos colombianos. Hemos identificado que alrededor de 20 años han tardado en promedio las personas en buscar a sus seres queridos desaparecidos, y esto implica que el drama social es muy grande, es muy amplio. ¿Qué decirle a las víctimas que nos están escuchando? Que tenemos toda la voluntad, no solo como mecanismo de justicia transicional, sino como Estado y como gobierno, ¿sí? Queremos seguir avanzando, y esta es una apuesta que va a permitir la coordinación, la cooperación y la articulación entre diferentes actores, que nos va a permitir dar respuestas más efectivas, más oportunas, más integrales. Esas situaciones nos quedan dos caminos: el de encerrarnos a llorar y maldecir y querer arruinarle la vida a otros, a quienes nos han hecho daño, o tal vez a quienes no, a través del odio y todas aquellas emociones que es normal sentirlas frente a situaciones tan anormales que nos suceden, pero nos queda el otro camino, de desarrollar la empatía e identificarnos con los que también han sufrido ese flagelo de la desaparición, y juntitos empezar ese camino de las búsquedas, no solo de los cuerpos, sino de ese restablecimiento de derechos y de ese identificar y poder narrar aquello que justo los desaparecen, es para que no se engruese la cifra de muertos en el marco de un conflicto. Entonces ese, digamos, acto de rebeldía, decir no, los nuestros también cuentan, y vamos a identificarlo y vamos a demostrar que sí fueron asesinados, fueron tan vilmente asesinados que hasta quisieron ocultar su existencia para que no quedara ningún rastro de ellos. Logramos exhumar 13 cuerpos, porque no es una tarea fácil, es como buscar una aguja en un pajar de muchas hectáreas, no, ni siquiera en un pajar de un techo, de muchas hectáreas. Poder ubicar con la ayuda de los campesinos, con la ayuda de los que estuvieron en la guerra, con un aerosol para que nos marcaran el camino, el árbol, la piedra que estuviera cerca, porque había mucho temor a que fueran descubiertos que estaban entregando información. Entonces había que hacer todo un proceso de generación de confianza y de sumarlos, de traerlos a que sintieran la necesidad, el dolor, la angustia con la que vivíamos las familias de los desaparecidos, porque a decir verdad, el tema de, valga la redundancia, de la verdad en los procesos ha sido muy menguada. De hecho, no hemos recuperado más de 87 cuerpos, ahorita se han hecho con la unidad de búsqueda, se han identificado algunos cementerios y están sacando NNs, pero todavía apenas está empezando la entrega. Hace muy poco hicieron entrega de un cuerpo que estaba en otro cementerio de otro municipio. Ojalá podamos, así como este municipio un día fue declarado libre de sospecha de minas, también podamos dar ese parte de tranquilidad y ese regalo, ese aguinaldo a las familias, de poder dar cristiana sepultura, despedida normal como es nuestra cultura, a esos que fueron arrebatados violentamente de sus familias. El gobierno nacional ha venido apoyando una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, que han querido poner dentro de la agenda pública la prioridad de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. La exigencia es que el Estado colombiano atienda con una política estructural y permanente la búsqueda de las personas desaparecidas, la prevención para que no sigan ocurriendo desapariciones forzadas. Mira que es que si
Si se olvida, se vuelve a repetir muy fácil, tan sencillo como esto. Si yo me olvido que por esa ventana, cuando ventea, llueve, se me moja la cama del televisor, constantemente voy a tener que estar cambiando esos elementos porque se me van a mojar siempre. El olvido no debe de existir. Y a una madre, ¿cómo se le pide que olvide que fue madre? Eso es imposible. Ahora, que de ahí eso tiene un paso hacia el perdón, claro, no es que el perdón es un acto de bondad, que me lo regalo yo personalmente, se lo regala la persona que sufrió la afectación como ese bálsamo sanador y que comparte con el que tal vez ni conoce que le hizo el daño. ¿En aras de qué? De no enfermarse y de poder seguir con salud mental plena, dando la mano a los otros y manteniendo el hombro dispuesto y el oído con la capacidad de escuchar para ayudar y no para responder o agredir. Y eso sí, las manos como extensiones del alma, siempre listas para dárselas a quien necesite un apoyo en el momento adecuado. San Carlos resiliente, con la capacidad de afrontar situaciones que se presentan, porque no es que digamos, ay, no es que ya llegaron los gloriosos, no, vamos en proceso y estamos avanzando para que las personas puedan ir reduciendo las brechas de inequidad que en esta Colombia profunda, como se denomina desde el Acuerdo de Paz, quedan muchas inequidades, hay muchas inequidades, entonces vamos trabajando para que eso se dé. Y en ese orden de ideas, pues las personas han venido retornando, pero no retornando de cualquier manera, sino retornando con dignidad. Y ahora este gobierno está apuntándole a esas soluciones duraderas para dar cumplimiento a la T025, que está en estado de cosas inconstitucionales frente al tema de vivienda y la generación de ingresos. Entonces se viene ahí armonizando para que se dé realmente la articulación que se necesita y pueda haber un restablecimiento pleno de derechos, pero San Carlos es un municipio tranquilo, donde si quiere nos podemos quedar en el parque echando cháchara o el tiempo que sea y no hay ningún inconveniente. Lo normal que se da en todo el país, que es el microtráfico, lastimosamente, porque nuestros niños y nuestros jóvenes se nos pierden ahí. Y la tarea será seguir avanzando mucho en la educación desde la familia, porque se controla desde allí para que nuestros niños se puedan proteger de ese flagelo y con él de muchos más. El fenómeno de la desaparición forzada ha dejado sus huellas violentas en todo el territorio nacional, que han llegado incluso a las fronteras con los países vecinos. Las personas desaparecidas no se encuentran solamente dispersas en el territorio nacional. Lamentablemente el conflicto armado llegó a zonas de frontera del país con nuestros países hermanos, Venezuela, Ecuador, de tal manera que la búsqueda se debe adelantar también en esas zonas de frontera. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas viene trabajando de la mano con la Cancillería para la implementación y puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda que implican la búsqueda en zonas de frontera. Venimos haciendo un trabajo con aportantes de información, con familiares, con organismos de cooperación y con la misma Cancillería para adelantar búsqueda en las zonas fronterizas, en particular en Venezuela y en Ecuador. Nosotros actualmente estamos acompañando 700 familias que tienen entre 1 y 3 seres queridos desaparecidos. De esas 700 familias, 140 sus seres queridos fueron desaparecidos en la frontera con Venezuela, que nosotros estamos acompañando. Nosotros hemos calculado que en territorio venezolano pueden estar sepultados en cementerios y en otros lugares alrededor de 350 personas. Y hemos identificado a lo largo de los 422 kilómetros que tiene el norte de Santander con la frontera de Venezuela, 26 lugares en donde posiblemente hay personas sepultadas. Él trabajaba, hacía 4 años trabajaba en la parada. Como 3 años que trabajaba en la parada de mototaxista. Haciendo carreras para San Antonio, para Ureña, para Cúcuta, o sea, para donde saliera. Pero desgraciadamente ese 20 de septiembre del 2014 se
Se fue a trabajar y no volvió a llegar a la casa. Henry se dedicaba muchísimo al liderazgo, siempre trabajaba como líder comunal. En el momento de su desaparición era el gerente de la asociación Asoprocat, también el presidente de la Junta Trocha Ganadera, defensor de derechos humanos, también se había lanzado al consejo. Él se fue de aquí de Cúcuta ese viernes, él estaba enfermo. El sábado la pasó en la Gabarra, me dijo que no, que se tenía que ir porque tenía que hacer reunión de junta los domingos como era de costumbre. A las 6 de la mañana lo llamó el otro chamo de abajo. Oye, Carlos, vámonos, que ya llegó el camión a llevarnos y él se fue. Salió con su arepita y su cafecito que él llevaba y se fue. Y ese fue lo último que él me dijo y me dio la bendición, me dio un besito y se fue. Al salir una voz por él, no es fácil. Cuando a uno le falta un ser querido y más un hijo, la vida cambia por completo, rotundamente. Y lo más duro es la incertidumbre, ¿sí? Lo más duro es la incertidumbre porque uno sabe que si tuvo un accidente o si tuvo una pelea, un problema, lo mataron, ¿no? Pero sabe uno que lo vio, le dio cristiana sepultura. Puede uno decir, mi hijo está en tal parte, allá están los restos. Pero esto que uno entre más piensa, uno se forma películas. Mi pregunta es, ¿por qué? Unas llamadas que me hicieron, que no se sabe quién sería, que eso me lo harían al teléfono, que ellos los habían matado y que los habían enterrado al lado del río y que en el 2010 fue que llovió muchísimo y que el río había crecido y que las fuerzas se las había llevado el río. Eso fue una que lo llamaban a uno, porque lo llamaban a uno de parte, que llegaron a la morgue, que llegaron a no sé qué, que consiguieron de Juan Frío, cuántos muertos que llegaron. La gente lo que hace es burlarse de uno cuando uno tiene una cosa así. Esa es la necesidad de las víctimas, tener una respuesta. Y esa respuesta es, por supuesto, la localización de su ser querido desaparecido, pero también una respuesta que debe ser integral, y debe ser integral con relación a la verdad, qué pasó, bajo qué circunstancias desapareció la persona, qué hicieron con él o con ella, pero también la justicia, y ahí diferentes entidades tienen una competencia y tienen un mandato. Esta es una nueva esperanza. Estamos caminando hacia allá con mucha voluntad de las organizaciones de la sociedad civil, del Estado colombiano, del gobierno nacional. Y finalmente un hilo rojo, que es esa invitación de esa alianza, venga, hagámonos fuertes, hagámosle frente a esta situación tan compleja que todavía hoy sigue viviendo nuestro país, donde los patrones de macrocriminalidad se siguen moviendo de cara a las economías ilegales y quienes siguen siendo la carne de cañón, nuestros jóvenes que siguen siendo reclutados, entonces se siguen perdiendo proyectos de vida. Entonces nuestras luchas desde este lugar, si bien es cierto buscar los desaparecidos, también es trabajar para que se conozca eso que pasó, se reconozca, se dignifique a las personas que lo sufrieron y que nuestros jóvenes a través de esa experiencia tengan la posibilidad de decir, ese camino no lo quiero recorrer. Dignifico a mis padres, a los mayores que les tocó, con el respeto, con el apoyo, pero no quiero recorrer ese camino. Y ellos lo logran cuando desarrollan una plena conciencia, entendiendo que todo acto tiene una consecuencia, y ese es el principio rector de la resiliencia.
La Secretaría de Transparencia cuenta con canales para reportar posibles actos de corrupción. Si usted es funcionario público, contratista o trabajador, puede hacer su denuncia de forma rápida y segura. Ingrese a portal.paco.gov.co, haga clic en la opción denuncia y complete el formulario. Recuerde que podrá hacerlo a nombre propio o de manera anónima. En este portal también podrá consultar el presupuesto general de la Nación, algunos indicadores y acceder a información sobre la contratación pública en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones.